Hola, buenas tardes. Te habla el doctor Ángel Heredia. Soy el vicepresidente de la AMBES y bueno, como encargado también de las homologaciones, vemos que tenemos noticias nuevas y en esas noticias nuevas vemos que el tan esperado Real Decreto sobre cómo es el procedimiento de las homologaciones, pues ha sido aprobado, ¿no? Y el día 18 de octubre salió ese decreto, que es el Real Decreto 889 del 2022, pues deroga al que estaba hecho desde el 2014 y pues da algunas posiciones nuevas sobre el proceso de homologación. De hecho, la legislación que la tengo aquí al frente, pues nos aporta un gran número de capítulos y competencias sobre cómo es el procedimiento en sí, y tras esas modificaciones pues vengo a comentarles un poco, ¿verdad? Entonces, vemos que la legislación del BOE, pues en su inicio lo que hace, en su texto inicial, lo que hace es establecer el hecho de que necesitan personal calificado que quiera homologar en España bajo las profesiones reguladas y que son sujetas a homologación, pero también habla sobre el procedimiento de las que son derivadas a equivalencia, que en su recorrido serían las que no son reguladas, y aquellas convalidaciones de estudios completos e incompletos que necesiten una convalidación de sus materias para obtener una titulación a través de una universidad española. Entonces, lo primero que quería hablarles sobre ellos es que tenemos una normativa que se organiza principalmente en 4 capítulos, donde donde desarrolla alrededor de 31 artículos y tiene disposiciones adicionales, disposiciones transitorias y la derogación o disposiciones derogatorias, donde hay disposiciones finales y un anexo, ¿verdad? Eso es prácticamente el resumen de todo el BOE, donde en el capítulo 1 pues, nos habla de disposiciones generales en cuanto al objeto del BOE, el ámbito donde se va a aplicar y los efectos de cada uno de sus procedimientos. En el capítulo 2 nos va a regular o nos va a detallar los procedimientos de homologación y cuando se hace el procedimiento de declaración de equivalencia. En el capítulo 3 nos va a regular algunos aspectos de la convalidación de los estudios universitarios extranjeros, y en el cuarto pues se establece los procedimientos y las correspondencias de los títulos que son generados a nivel del espacio europeo y su adecuación en cuanto a el método de cualificación meses que tienen allí, ¿verdad? Esto a su vez se completa con un anexo donde hablan de cuando la posición de un título universitario oficial está regulado y la normativa correspondiente a este título, ¿cierto? Entonces, en el capítulo 1, en resumen, vemos que habla del objeto, donde habla de que tiene como objeto la ordenación de las condiciones y los requisitos para el reconocimiento de los títulos extranjeros. Asimismo, cuando hay su equivalencia en cuanto a título español y título extranjero, que la homologación de los títulos obtenidos en el marco de sistemas de educación superior y los correspondientes a los españoles, pues estos títulos van a tener una capacidad de ser habilitados porque necesitas hacer un máster para poder obtenerlos, o en el caso, por ejemplo, de la de medicina, que ese título español tenga equivalencia o sea igual al título extranjero de donde lo estás sometiendo en el país, ¿verdad? Entonces, la homologación de un título lo vamos a realizar cuando éste sea similar al español. La declaración de equivalencia la vamos a realizar cuando haya un nivel académico oficial español de grado y máster universitario, pero que éste no pueda habilitar al ejercicio de una profesión regular, a diferencia de homologación, que
Si tú eres médico en tu país y quieres pedir homologación en España, pues estas son carreras que pueden estar reguladas en ambos países y pueden solicitarse la homologación. Y las convalidaciones se han realizado en cuanto a parte del marco de enseñanza universitaria, donde hay una similitud entre el español y el del país extranjero, pero regula el hecho de que tú no hayas finalizado esa titulación, y al finalizar esa titulación, al no finalizarla, pues pides que te reconozcan esos créditos para poder ejercerlos, ¿verdad? Entonces, exactamente dice: establece el procedimiento para la convalidación de estudios universitarios extranjeros o periodos de estos realizados en el marco de enseñanzas universitarias o de educación superior extranjera por enseñanzas universitarias oficiales españolas que están dados o reconocidos aquí en España, ¿verdad? Y pues nada, lo último, la regulación del marco español de cualificaciones para educación superior, ¿cierto? Entonces, esta parte lo voy a decir textualmente porque define los tipos de procedimientos, y por ende esas definiciones es más fácil interpretarlas en el momento particular de cada quien, y dan unas definiciones. Por ejemplo, un título extranjero es cualquier título o diploma con validez oficial obtenido en el marco de educación superior en el extranjero, que, completada su superación de sus diferentes ciclos superiores o periodos de práctica, es oficial o tiene carácter oficial en el país de origen, ¿ok? Y esta institución obviamente tiene autoridad reconocida por el Estado español. Entonces, la homologación de un título extranjero de lo que es el reconocimiento oficial de la formación superada en este país, ¿ok? Equiparable a la exigida en España. La declaración de equivalencia viene a ser un reconocimiento oficial de la formación superada para la obtención de un título extranjero, ¿ok? Pero esta es equiparable a un nivel o grado, máster o doctorado, con exclusión de estos efectos profesionales, pero con reconocimiento de los efectos académicos que tienen en ella. Y, por ejemplo, las profesiones reguladas, que es la diferencia en que hay entre homologación, convalidación o equivalencia, es que las profesiones reguladas son aquellas profesiones para cuyo acceso al ejercicio se exige estar en posesión de un título universitario oficial, con el hecho de que esa profesión necesita una colegiatura para poder hacer el acceso a esa regulación. Los efectos académicos vienen dados los inherentes a la obtención de ese título oficial conforme al sistema universitario español, y que permiten a la consecuencia de estudios en el mismo a diferentes niveles de ese sistema, y por ende puedes sacar titulaciones con estos tipos de efectos académicos. Los efectos profesionales son los proporcionados por los títulos universitarios oficiales para permitir el acceso al ejercicio de alguna profesión regulada, y la convalidación viene a dar el reconocimiento oficial a efectos académicos de la validez de estudios superiores realizados en el extranjero y que estos hayan finalizado o no con la obtención de un título respecto de estudios universitarios españoles. Entonces, el ámbito de aplicación de este BOE pues vienen a ser a todas las profesiones que puedan estar reguladas o no, en cambio a títulos extranjeros, y que según el caso puedan tener homologación, declaración de equivalencia. Esto quiere decir que nosotros podemos determinar que un título español puede estar determinado, por ejemplo, homologaciones a arquitectos, a ingenieros, a licenciados, arquitectos técnicos, ingenieros técnicos o diplomados, ¿vale? Esto lo van a excluir principalmente a que las exclusiones para este procedimiento van a depender de que, por ejemplo, no podrá concederse homologaciones ni declaraciones a títulos y diplomados propios de universidades, o sea, tiene que ser un título universitario oficial. Tampoco se dará equivalencia a títulos españoles cuyos planes de estudios hayan sido extinguidos ya, que no se dé en ninguna universidad de España, a niveles académicos distintos a grados y máster universitarios, es decir, que hay profesiones de formación complementaria, de formación profesional,
que no son homologables porque no son el mismo nivel, que por ejemplo los doctorados tienen su procedimiento distinto, ¿ok? Y no podrán ser homologables estudios extranjeros realizados en todo o en parte en España cuando los centros carezcan de el respectivo permiso o autorización para impartir esa enseñanza, ¿verdad? Entonces, en título general, pues mantiene en esta línea las mismas consecuencias del BOE anterior, que pueden mirarlo sin ningún problema a nivel de la página web, pudiendo colocar decreto 889 del 2022 del 18 de octubre. Y pues nada, en resumen lo que hace es que una vez que tú cumples con estos requisitos, que lo vamos a detallar un poco en adelante, pues puedes obtener una titulación que te da validez en toda España con el mismo nivel y adecuación al título español oficial, ¿verdad? Entonces, el procedimiento para la homologación y la declaración de este procedimiento lo que dice es que el órgano competente sigue siendo la Secretaría General de Universidades, que el ministerio que lo rige es el Ministerio de Universidades y que ahora hay una obligatoriedad para relacionarse con el ministerio a través del registro electrónico de la sede electrónico del Ministerio de Universidades o cualquier elemento electrónico de acceso a la administración pública que comúnmente se encuentra en España, como es el hecho de el registro electrónico común. Entonces, se incentiva a que estas personas, al llenar su declaración de responsabilidad, pueden introducir sus documentos originales escaneados a través del registro electrónico y que se les requerirá esta documentación original si fuese necesario porque tienen dudas en algunas de ellas. Y que todo se notificará vía electrónica al correo que se manifieste en las solicitudes o notificación directa a través del perfil que te crees en el Ministerio de Universidades. ¿Okay? Hablan sobre el hecho de que en el caso de requerir esta presentación de estos documentos originales, pues te la pedirán llevar a un registro común, una subdelegación de gobierno al Ministerio de Universidades, pero que nunca se quedarán con ellos, sino que te pedirán que tengas estos documentos escaneados previamente y en virtud de la comparación tanto del original como de las escaneadas, pues te devolverán los originales y tú procederás a entregar los documentos escaneados. ¿Okay? Comienzan a detallar también los requisitos generales de los títulos extranjeros, por los cuales se solicite la homologación o la declaración de equivalencia o la convalidación deberán tener un nivel igual al español, deberá ser oficial en el país de origen por una institución oficial del país y deberá, en estos casos, deberán incorporar en su plan de estudio todos los conocimientos y competencias que son considerados como fundamentales para obtener esta profesión regulada. Obviamente debe haber acreditación de la competencia lingüística, por ende, todo país que tenga nivel de español o sea lengua española oficial en ese país, pues no requerirá de ningún documento para acreditar la competencia lingüística, y en aquellos donde no sea oficial, pues deberá tener una credencial de que en la universidad fue impartida en español o de que tienes un nivel de L2 de español para poder ejercer. El Ministerio de Universidades ha desistido de tener a la NECA, que es la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, como ente principal para la valoración de la calidad, sino que simplemente lo ha incluido en una comisión de análisis técnico. Es una comisión de la cual está compuesta por 13 personas que tendrán una renovación cada 3 años, donde hay un representante
la secretaria general de universidades, que será la presidenta de esa comisión y que tendrá funcionarios capacitados para poder valorar expedientes o que tengan experiencias en ello. 2 de ANECA, que tendrán experiencia en acreditación de calidad en cuanto a evaluación de documentación. Otras de los decanatos de facultad o las direcciones de escuela, 4 personas elegidas entre profesores universitarios fijos de universidades españolas y pues bueno, ellos serán encargados de valorar expedientes de homologación. Han cerrado el proceso en el sentido de que buscan perfilar protocolos, es decir, si tú eres de la Universidad Central de Venezuela y tienes 60 expedientes de la Universidad Central de Venezuela en medicina y estos vienen de un mismo plan de estudio, con una misma carga horaria, con una misma perfil de estudio en cuanto a anualidades y práctica, pues obviamente estas personas pasarán a hacer un procedimiento distinto en cuanto a que no se valorará por común el expediente de cada quien, sino que se les dará la homologación por el hecho de comprobar con credenciales de que has hecho el mismo procedimiento de estudios, ¿no? Para estas homologaciones han puesto criterios básicos para homologar y criterios específicos. Por ejemplo, en los criterios básicos es que la equiparación entre los niveles académicos requeridos para el acceso a la enseñanza conducente a este título extranjero en cuanto al título universitario español deben ser iguales, que debe haber una equiparación entre el nivel académico que supone la obtención de este título extranjero con el correspondiente al oficial en España, ¿ok? Y que la concesión de estos títulos será condición necesaria que el título extranjero de acceso a estudios de máster universitario de posgrado equivalente en su país de origen tenga una equivalencia similar, ¿okay? Dentro de los criterios específicos que comentan aquí, pues que las competencias y conocimientos fundamentales que identifican el título extranjero, así como la duración, carga crediticia de las enseñanzas que conducen a la obtención de dicho título, es un criterio específico para poder lograrlo. Otro es que el título extranjero universitario oficial español que habilite y permita el acceso al ejercicio de una profesión regulada, pues estos títulos extranjeros deberán acreditar también la duración y contenido de los requisitos estipulados para dicha normativa. Se podrán tener en consideración conocimientos, es decir, que tienes que aportar conocimientos o estudios que hayas hecho similares a ese aporte, y también tomarán en cuenta el hecho de que tengas una experiencia profesional sobre el área que estás trabajando, o sea que debes detallar tu experiencia laboral para que sea considerada en el momento de hacer una homologación, y que en determinados casos esto puede valer hasta un 15% de todos los requisitos que te puedan valorar. O sea, si tú eres médico y aportas tu experiencia profesional y aportas titulaciones como másteres, especialidades en ellos, pues pueden ser consideradas para darte la titulación de médico en estos casos. El procedimiento sigue exactamente igual, pues con las documentaciones que conocemos. Igualmente, la solicitud se hace a través de la sede electrónica del Ministerio de Universidades. Pueden actuar mediante representantes. La tramitación, una vez se inicie a través de este registro electrónico, pues tendrá una validez en cuanto a tiempo, de que al iniciar este periodo de registro electrónico ellos tienen 6 meses para poder dar una resolución definitiva, ¿ok? Y que obviamente estas titulaciones o estas homologaciones, en el caso de que vean déficit de carga académica en estos casos, ellos pueden pedir formaciones complementarias, plazos de pasantía, superar materias complementarias a nivel de universidades, ¿ok? Entonces, todos estos credenciales y todas estas vigencias obviamente serán manifestadas como por una credencial que es la que vas a obtener con homologación, y que esa titulación pues será válida en toda España para ello.
Eh, Estas propuestas de resoluciones pues tendrán excepciones y que, por ejemplo, si España dice tengo un acuerdo con Argentina porque nos reconocemos mutuamente, pues simplificará el proceso de homologación porque reconocemos la calidad de los estudios en cada uno, y habla de que habrá audiencia en algunos casos donde, al tener déficit en la homologación y de los títulos que estás introduciendo, pues esos déficits puedes tener un periodo de audiencia donde introduces alegaciones por vías electrónicas para tener como reclamación a que tú estás en desacuerdo a esa resolución que te ha dado y que tú tienes como probar todo lo contrario. ¿Ok? Entonces, a partir de ellos, pues los requisitos de formación complementaria es que tienes que ir a una universidad a complementar todo lo que te exigen en la resolución definitiva y te dan un plazo de 4 años para hacerlo, ¿no? La documentación que vas a adjuntar la leo rápidamente, y es que, uno, documento de identidad del país de origen como un recurso primordial, porque es el que aparece, debe aparecer el documento de identidad que aparece en tus titulaciones. En el caso de residentes en España, pues pueden anexar tanto la tarjeta de residencia como su DNI o la autorización para la verificación, en el sentido de que sepan de que eres residente en España, el título que vas a homologar con su debida legalización y una certificación académica donde deban aparecer años académicos, plan de estudios, asignaturas cursadas, carga horaria, ¿ok? Y los documentos que te he mencionado anteriormente tienen que estar por separado cada uno, legalizados por GTU y estar apostillados vía Haya. ¿Ok? Aquellos que no tengan acuerdo con la Haya, países que no tengan acuerdo con la Haya, debe ser por vía consular. La acreditación de la tasa correspondiente, que es el modelo 107, es el modelo 790 con código 107 para su pago en España, o en la página aparece la formulación o la cuenta del Banco de España para el ingreso desde cuenta extranjera. Se solicita una declaración responsable para estos procedimientos, donde tú das veracidad de que los documentos que aportas son verdaderos. Obviamente te da validez legal el hecho de firmar ese documento, ya que si lo tuvieses falsificando, pues tienes penalización legal sobre ello, y que te podrán requerir, al tener dudas, cualquier documentación vía original por registro para poder darte una resolución. ¿Okay? Entonces, en las instrucciones del procedimiento, pues es bastante fácil la instrucción del procedimiento, porque ellos dicen que cuando comienzan a hacer las revisiones, pues el periodo de revisión, que es la primera etapa donde se encuentra el expediente, deberían dar respuesta en 10 días hábiles a que toda la documentación está claramente identificada, y que si se aprecia alguna falta de documentación, pues obviamente tienes 10 días hábiles para poder subsanarla, y si hay una petición expresa de que no puedes dar esa documentación en 10 días, te dan hasta 35 días si la solicitas, ¿ok? Como única parte o adecuación para hacerla. Las propuestas de resolución, pues dicen que la NECA debe dar más de una respuesta en cuanto a aquellos expedientes donde se solicite este informe técnico. Tienen que dar una resolución de ese informe técnico en máximo 2 meses, y esa comisión pues obviamente tendrá que dar una propuesta favorable o desfavorable en cuanto a la persona interesada en cuanto a ello. Eso en cuanto a las homologaciones, y en cuanto al tema de las equivalencias, pues procedimiento similar. Esa equivalencia lo que te hace es dar un título con efectos académicos similares, y pues lleva un procedimiento bastante similar. En cuanto a las convalidaciones, pues lo que se hace, la diferencia es que esto va a ser a través de universidades, y que la homologación por título universitario oficial español correspondiente a la convalidación de estudio que este dé no pueden solicitarse simultáneamente, es decir, no puedes pedir una equivalencia y una homologación al mismo tiempo.
Lo que sí puedes hacer es que, por ejemplo, si tú tienes una homologación que fue excepcionalmente desfavorable por alguna circunstancia, tú posteriormente sí puedes pedir ante una universidad la convalidación de ese título y pues complementar lo que te exige esa universidad para obtener el título grado necesario para poder publicarlo. En fin, este BOE pues habla sobre también la calificación del marco español de cualificaciones y pues en resumen lo que genera es que esto es un procedimiento netamente interno del CEL, de la Secretaría General de Universidades, donde ante la denuncia de un colectivo o ante la misma iniciativa del Ministerio de Universidades o ante cualquier asociación o ente colegiado, pues pueden decir, mira, creemos que este plan de estudio de tal universidad no tiene la cualificación y pues un procedimiento que ellos hacen internamente para obtener la cualificación meses, ¿okay? Que esto tiene que ver con la parte de los créditos europeos y esta cualificación, pero esto no es una exigencia que tenga que hacer la persona que pide la homologación en particular, sino que es una denuncia que se hace entre ellos al Ministerio de Universidades diciendo, mira, esto creemos que no es válido o por el contrario creemos que somos superiores a la homologación y por ende esta valoración tiene un procedimiento que es propio de ellos, ¿vale? Pues esto en cuanto a los artículos, que son 34 artículos 31 artículos entre ellos, y pues obviamente dan un límite máximo de 6 meses para la homologación. Algunas disposiciones adicionales donde las especialidades de ciencia de salud nada tienen que ver con homologación, sino que es un reconocimiento del Ministerio de Sanidad. Las equivalencias a doctores son equivalencias que llevan un procedimiento propio para poder hacerlo. La disposición transitoria primera habla que los expedientes ya iniciados se regirán bajo el decreto del 967 del 2014. Por ende, en los casos de los médicos que ya han iniciado este procedimiento, pues deberán seguir bajo este procedimiento porque entendemos que habrá un plan rápido de choque para poder quitar los expedientes que ya han sido iniciados y que los que a partir de este mismo procedimiento introduzcan sus documentos pues tendrán un procedimiento que deberá durar 6 meses. Esto ya lo han prometido anteriormente en veces anteriores y no lo han cumplido. Entonces, en principio, hasta que no se vea de aquí a 6 meses las primeras resoluciones, no sabremos si esto es verdad. ¿Okay? Entonces, lo que sí sabemos es que los que ya han iniciado el trámite deben continuar con su trámite. Ahora, se respetaría el hecho de que tú decidas, mira, yo quiero desistir de mi trámite anterior, pues perderás el tiempo que has hecho anteriormente, que parece injusto, y quieras iniciar un nuevo procedimiento, lo tienes que hacer vía carta oficial por registro electrónico diciendo desisto de mi procedimiento anterior y quiero abocarme al nuevo Real Decreto, ¿verdad? Entonces, y obviamente estos trámites o estos expedientes deben ser pedir la revocación de ese trámite por uno nuevo siempre y cuando ya no tengas una resolución favorable o desfavorable del Ministerio de Educación, ¿vale? Los plazos y todos ellos, pues bueno, los que hemos comentado y como última instancia, pues hablan de las comisiones entre ellos para los instructivos del procedimiento, que lo que hacen es hablar de quiénes son beneficiarios o no de estas disposiciones derogatorias y poco más. Al final, aquí lo que hacen es simplificar el procedimiento a un tema más, queriendo ser un poco más eficaz, que va a tener una aplicación de resolución más rápida para trámites que obviamente si vienes de una misma universidad con un mismo plan de estudio, pues obviamente ya has calificado técnicamente a esa historia y si muestras los certificados debes tener la misma resolución que los que ya han tenido la homologación por la misma vía y nada, en el caso específico por ejemplo de psicólogos y de especialidades que tienen grandes trabas para poder obtener las homologaciones porque requieren de un máster habilitante,
pues que lo inicial de esto es, en tal caso, esperar a los cambios de la LOSU, ¿verdad? Que habilitaría el gran tapón que tienen para poder ejercer o obtener la homologación de, por ejemplo, la psicología general sanitaria, y a partir de ello, si reconocen tu título extranjero de psicólogo, por ejemplo, y tienes los efectos profesionales para poder obtener los 180 créditos STS que te piden para ellos, pues probablemente puedas obtener una homologación del máster de Psicología General Sanitaria, o en el caso de aquellas personas que no tengan estos créditos, pues puedan tener la homologación o el reconocimiento de su título extranjero de psicólogo para poder tener acceso al máster habilitante que te permitiría en el futuro obtener la Psicología General Sanitaria. Entonces, en resumen, 30 minutos hablando sobre el BOE, y que cualquier duda lo dejamos aquí abajo en los comentarios, ¿vale? Pues nada, paciencia.